¿Cuánto creen que el Señor tiene algo grande y poderoso para la ciudad de Boston? ¿Cuánto creen que el Señor tiene algo grande y poderoso para la congregación León de Judá? Qué bueno, ya entramos en el mensaje. Vamos a Marcos capítulo 9, hermanos. Marcos capítulo 9. Comenzando con el versículo 9, perdón, con el versículo 14. Mi oración en esta noche, en esta mañana, hermanos, es que nosotros crucemos todos una frontera. Que nosotros crucemos una frontera invisible. Lo declaro desde ahora, declarando lo que no es como si fuera. Que al final cualquier frontera que tengamos que cruzar para conquistar el terreno que el Señor nos tiene para nuestras vidas individuales, que como una iglesia dotada para cosas especiales en una ciudad precisa, que el Señor lo cumpla conforme a su nombre. Y tenemos un largo camino delante de nosotros y una fuerte tarea. Marcos capítulo 9, versículo 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, ¿llegó de dónde? A propósito, la porción bíblica que anticipa esta porción bíblica es el monte de transfiguración. Jesús en su gloria, transfigurado delante de sus discípulos, Pedro, perdón, Santiago y Juan. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, al base de este monte, en el fondo de este monte, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Y les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os es de soportar? Traédmelo. Jesus is having a bad day. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Lo diagnosticó, lo está aconsejando, un tremendo pastor Jesús. Y le dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo es posible. Me gusta este versículo en la Nueva Versión Internacional. Jesús aquí dice, ¿cómo que si puedo? Que se traduce, ¿cómo que si puedo? Al que cree, todo es posible. Y mediante el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Es más, digámoslo todo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndolo con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto, así de tranquilo. Tan profunda la paz sobre este muchacho. Pero Jesús tomándolo de la mano lo enderezó.
y se levantó. Cuando él entró a la casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Esta es la palabra del Señor. Padre, gracias, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Creemos, Maestro. Ayuda a nuestra incredulidad. Hermanos, imagínense en esta escena, porque esta escena simboliza mucho. En parte podemos decir, para mí leyéndolo, esta escena se puede llamar la pesadilla del pastor regresando de sus vacaciones. Esta es, pero ¿qué me hicieron a la iglesia? Bueno, pastor, hubo un demonio, un demonito que se manifestó y lo reprendimos y no nos hizo caso y hubo un pequeño incendio y 30 hermanos más se nos fueron a Florida y recogimos una ofrenda de $20. Ay, pastor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? No, gloria a Dios, nosotros le vamos a testificar al pastor, se movió el poder de Dios, almas llegaron al Señor, sentimos su presencia, cadenas fueron rotas. Tuvimos un día de victoria, pastor. Te extrañamos, pero el Señor se apareció de todos modos y nos bendijo con su presencia. Amén. Pero es otro tipo de pesadilla. Yo creo que es una pesadilla igual. Lo que esto representa, hermanos, y creo que proféticamente lo que representa esta escena es un perfil de la iglesia moderna. Un perfil de los días en que nosotros vivimos. Y sepamos, hermanos, que los días en que nosotros vivimos, nosotros podemos tomar el estímulo que no es nada nuevo. Nuestras luchas espirituales, nuestras tentaciones, nuestras frustraciones, no hay nada de nuevo. En esta tarde, al descender el Señor del monte de transfiguración y encontrarse con esta escena, todos los elementos de la lucha de la iglesia en el día de hoy, en el 2004, están aquí. Primeramente tenemos al Señor, triunfante, poderoso. Nunca su gloria fue más obvio. Nunca fue más obvio que Él era el Cristo, el Mesías. Nunca fue más obvio. Delante de los ojos de sus discípulos, Él se transforma en su gloria natural. Eso debía de ser algo serio, verlo. Ver al vestuario de nuestro Rey, transformado de sus trapos humildes, humanos, en gloria. Lo que nos espera a propósito a nosotros un día. Una experiencia que nos espera, cada uno de nosotros, cada creyente, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra de Dios. Y ellos lo llegaron a ver y vieron a Jesús dialogando con Moisés y con Elías. Y Pedro declara, esto está demasiado de bueno, no nos queremos bajar de aquí, hagamos tren ramada, quedémonos aquí, esto es la gloria de Dios. Jesús poderoso. Y vemos una iglesia que Jesús llama por nombre y autoriza. Hermanos, sepamos algo de estos discípulos. Cada uno de estos discípulos fueron autorizados para reprender estos demonios. 1. Y 2, ya lo habían hecho. En este mismo evangelio, en el evangelio de Marcos capítulo 6, vemos en el versículo 7 que Jesús al llamar a sus discípulos le dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y luego en el versículo 12 declara, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Estos mismos discípulos que están confrontando esta escena tan frustrante ya habían sido autorizados por el poder de Dios para echar fuera demonios y para poner sus manos sobre los enfermos
Y ya habían visto el poder de Dios fluir a través de ellos. No era nada nuevo para ellos reprender un demonio. No era nada nuevo para ellos ver un enfermo sanado. Me atrevo a decir, no era nada nuevo para ellos ver un muerto levantarse. Ellos fueron autorizados con el poder de Dios, pero aún así, lo que vemos no es una escena de una iglesia poderosa moviéndose en sus dones. Ah, y a propósito, el Señor, fíjese, los esparció, los llamó y los ordenó a que salieran a los alrededores de Jerusalén de dos en dos. En otra palabra, lo que ellos estaban armados con el nombre de Jesús. El nombre de Jesús, no la presencia palpable de Jesús, su autoridad. Aquí tienen lo mismo. Están ellos confrontando un demonio, pero la escena es muy distinta. En vez de una iglesia poderosa, lo que vemos es una iglesia impotente. Vemos una iglesia y lo lindo es que el Señor, la palabra de Dios, no nos protege de estas escenas. Él en su misericordia, Él nos permite ver esto. Él nos permite ver a los discípulos en esta condición para que aprendamos de ellos. Y vemos el Señor bajar después de un retiro espiritual terrible. Una demostración del poder de Dios sin igual. Y se confronta con confusión. Y se confronta con una iglesia impotente. Y se confronta con una multitud que trae a la iglesia, que trae a los discípulos graves problemas. Jesús, te traje a ti, te traje mi hijo, le dice. ¿Sabe? Y a propósito, los escribas no están muy lejos. ¿Y qué representan los escribas? Nosotros estamos rodeados de un mundo que nos observa, un mundo incrédulo que nos critica y un mundo presto para señalar cada falta en la iglesia de Jesucristo, buscando la evidencia más mínima de impotencia en la iglesia de Jesucristo, como para decir, ajá, viste, ustedes predican tremendo Jesús, ustedes predican un evangelio de poder, ustedes predican un Dios que cambia corazones, pero ¿y este? ¿Y este otro? ¿Y qué me dicen de este demonio? ¿Y por qué no lo pueden reprender? Ustedes y su gran Jesús. ¿Y ahora qué? Y nos velan, hermanos. Nos velan. Están esperando precisamente esos momentos de impotencia y debilidad. En su vida no ha acontecido. Declarando tú un rey de gloria, declarando tú cambios tremendos, declarando tú que sirves un Dios poderoso. ¿No tienes tú amigos? ¿No tienes tú compañeros de trabajo? Y francamente, muchos de ellos anhelan que sea verdad el evangelio que sale de tus labios. ¿Sabe? Yo creo que eso es el mundo que critica a la iglesia hostilmente es una minoría. Yo creo que la gran multitud es una multitud que desea a Jesús, que anhela un Dios poderoso, que anhela una iglesia poderosa, que anhela una iglesia capaz de traer cambios, capaz de moverse en el poder de Dios, capaz de usar la autoridad que Dios le ha delegado.
Cuando vienen aquí, hermanos, y vienen y vendrán, y ojalá que vengan en multitudes, vendrán con sus pecados, vendrán con sus cadenas, vendrán con sus vicios, vendrán con sus enfermedades, vendrán con sus líos, vendrán con sus vidas desordenadas. Así no llegamos nosotros, así llegamos. No vinimos así, vendrán con la esperanza que confrontarán a un Jesús poderoso. Y le dice, Jesús, te traigo mi hijo, te traigo mi esposo, te traigo mi matrimonio, te traigo mi cáncer, te traigo mi adicción, te traigo mi confusión, te traigo mi necesidad, te traigo mi quebranto, te traigo mi dolor, te traigo mi vida. Haz algo, Jesús. Si puedes, ten misericordia de mí y haz algo. Y aquí vemos el contraste de un Dios todopoderoso y como que todo este poder está pasando por un filtro contaminado. Hablando de pasos de fe, este martes vamos a celebrar un asado en mi casa. Y yo decidí despedir el horno de carbón que tenemos porque francamente no lo sé usar. Pues lo despedí y dije, bueno, Marina, nos vamos a modernizar. Voy a comprar un horno de gas. Un horno de gas. Tengo yo mis fantasías de tratar con un horno de gas. ¿Me crees que yo no soy mecánico para nada? Mi distrés, el Señor no me dio esos dones. Y yo dije, en el nombre de Jesús, voy al mal, porque llegó en una caja y dice, ni siquiera necesita herramientas. La primera mentira, Señor lo reprenda. No se lo crea. Al hombre de Home Depot, cuando te diga, no necesita herramientas. Oh, man, necesitaba su buen destornillador y lo que sea. Anyway, abro esa caja y comienzo a sacar piezas y pienso, ¿sabe? Si yo no armo esto bien, hasta aquí llegó Samuel, hasta aquí llegó la casa, hasta aquí llegó mitad del vecindario. Fue un paso de fe. Ayer, en el nombre de Jesús, después de armarlo todo y a ver si todos los alambres estaban donde tenían que estar y todos los tubos donde tenían que... En el nombre de Jesús, ¿sabes qué? ¡Pra! Y prendió, gloria a Dios. Yo pensé el primer milagro de este fin de semana. Pero mi confianza en este aparato subió porque dicen que este aparato tiene un filtro. Cada aparato de gas, cada horno de gas ahora está armado con un filtro. Está este tanque poderoso de gas que si uno lo descuida, puede resultar en una explosión dramática. Pero ese gas fluye a través de un alfiler finitísimo. Todo ese gas pasa por ese filtro. Y si ese filtro no está pegado exactamente como debe ser al tanque de gas, no fluye. No fluye. Todo ese poder, toda energía se queda en el tanque. Y nos quedamos sin carne. Nos quedamos sin llama. Algo así más o menos es el poder de Dios. El Señor ha pegado a esta iglesia a un tremendo tanque de energía, el poder de Dios. La misma energía que dio vida al universo, que puso las estrellas en su lugar. Que con su palabra nada más creó Él el cielo y la tierra. Ese es el poder a la disposición de la iglesia. Pero el Señor ha enchuflado este poder a un filtro muy finito llamado la fe. Y si ese filtro no está limpio, si ese filtro no funciona, ese poder no será transferido a nuestras vidas y a nuestra realidad. Miren eso, el Dios todopoderoso, el Dios soberano,
Él mismo se limita. Fíjate, el Señor dice, si puedes creer, al que cree, todo es posible. Es al que cree, todo es posible. Fíjate, el problema no es que Dios no es todopoderoso. En este mismo evangelio, en el capítulo 10, cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, bueno, si este rico, piadoso, no puede llegar al cielo, entonces, ¿quién llegará al cielo? Y el Señor declara, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Él declara al profeta Jeremías, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? Es una pregunta retórica porque sabemos que no, para Dios no hay nada difícil. Él es el Shaddai, el Dios todopoderoso. No hay nada que Él no puede hacer. Pero la llave, el filtro, es el creer. Como le dijo el Señor a Marta, al frente de la tumba de Lázaro, le comparte a Marta y le dice, ¿crees que tu hermano se levantará de nuevo de entre los muertos? Y Marta dice, bueno, yo sé que en la resurrección, eh, el Señor le declara, no te he dicho que si crees, verá la gloria de Dios. If you believe, you'll see the glory of God. Si crees. Y creo, hermanos, que aquí encontramos lo que está obstaculizando el fluir. El Señor lo diagnostica en el versículo 19. Respondiéndole les dijo, oh generación incrédula, ¿por qué no fluye el poder de Dios como debe fluir? Hermanos, porque somos, y hace tiempo que somos, una generación incrédula. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Suena escandaloso. Yo estuve, el año pasado, tuve el privilegio de asistir a una graduación del seminario de Gordon Conwell. Y pasaron todos los que acaban de recibir su doctorado en ministerio. Y más de la mitad de los tesis hacían alguna referencia a los tiempos postmodernos. Yo nunca había oído de ese término antes de eso. Gracias a Dios. Bueno, quizás me hubiese confundido. Postmoderno. Y pregunté, ¿y esto qué quiere decir esto de una época postmoderna? Y lo que indican con eso es que ahorita estamos viviendo en una época en que nadie francamente cree en nada, en que no hay una verdad absoluta, en que puede existir dos verdades contrarias e igualmente verdad. Hello. Esa es la idea de la era postmoderna. Y yo lo que digo es que la palabra de Dios está hablando de una era posmoderna hace años. Esto no es nada de nuevo. El Señor está hablando de una generación incrédula que existe. Hermanos, si la era posmoderna tiene un comienzo, es en el jardín de Edén. Cuando Satanás le pregunta a Eva, ¿y tú crees que Dios do you really believe he meant that? ¿Tú crees que verdaderamente tú lo tomas en serio? ¿Tú tomas esa palabra en serio? Hermanos, la era posmoderna no creo que es nada distinto a la generación que está indicando Jesús. Hermanos, ten en mente, antes de Jesús, antes de Juan el Bautista, esta generación bíblica, esta generación del Nuevo Testamento, vivieron 400 años sin un profeta y 400 años sin ver el mover de Dios de una forma milagrosa. 400 years without a prophet. 400 years without seeing a move of God. ¿Qué pasó en esos 400 años? ¿Qué pasó en ese silencio? Dos modos de pensar surgieron.
Y el apóstol Pablo lo describe en Primera de Corintios capítulo 1. Él dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Los griegos aquí, hermanos, representan a aquellos que acuden a la ciencia, aquellos que insisten en el método científico. En otra palabra, si no lo puedes reproducir en un laboratorio, si no lo puedo tocar, si no lo puedo medir, si no lo puedo palpar, si no me puede dar la evidencia, si no me lo puede describir, si no me lo puedo dibujar, I almost made it. I almost made it through an entire service without screwing up el idioma de Cervantes. All right. Roll the tape back. Thank you. Si no lo puedo medir, no lo puedo creer. Si no lo veo, no lo creo. Y los judíos buscan un señal, buscan señales. En otras palabras, muéstrenme un milagro y te lo creo. Muéstrenme una señal poderosa y yo lo creo. ¿Cuántos no han tenido una amistad? Se le habla del Señor y te dicen, bueno, cuando Jesús se me presente un día de esto y me llame por nombre, entonces lo creo. Tengo noticias, Él se te va a presentar un día de esto. Y sí lo va a creer, y sí te va a caer de rodillas, y sí va a declarar Jesús es el Señor. Ahora espero que no sea muy tarde, hazlo hoy. Y sabe, esto no es nada de nuevo. En el capítulo anterior, uno de estos mismos fariseos, estos escribas, le piden una señal al Señor. En el capítulo 8, versículo 11, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, con Jesús, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Ahora, ¿sabe dónde cae este versículo? El Señor acaba de darle pan y multiplicar el pan y los peces a 4,000 personas. ¿Tú quieres más señal que eso? Multitudes de endemoniados libres, multitudes de enfermos sanados. ¿Quieren más señal que eso? Si ellos piden señal para tentarle y gimiendo en su espíritu, dice la palabra. Ellos gimiendo en su espíritu y gimiendo en su espíritu, el Señor gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y me encanta esto, lo dejó con la palabra en la boca y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Lo dejó con la palabra en la boca. Go for it, Jesus. ¿Por qué hizo Jesús esto? ¿Por qué es imprudente? ¿Por qué los trató de esta manera? Porque Él conoce esta generación, hermanos. Esta es la misma generación que anduvo con Moisés en el desierto. No hay una señal del cielo, no hay un milagro que te puede hacer creer. Ellos vieron, esa generación en el desierto, vieron al Señor partir las aguas y hacer una carretera dentro del mar. Ellos vieron el ejército más poderoso del mundo ahogándose en esas mismas aguas en la misma tarde. Ellos vieron al Señor Jesús caminar por delante de ellos con una columna de fuego. De noche los cubrió con una columna de nube. Ellos vieron pan caer del cielo para alimentarlos. Ellos vieron el desierto, piedras en el desierto, brotar agua para saciar su sed. Ellos vieron señales y aún así lo dudaban. Aún así los rechazaron, aún así murieron en el desierto. Tanto así que en Hebreos capítulo 4 declara el escritor que no le fue provecho esas señales por no ser acompañado por fe. Hermanos, en esta tarde, ¿quiere señales? ¿Quiere milagros? Está a nuestro alrededor. Los milagros y los señales están en este templo ahora, en la quietud de este mensaje, pero estoy ahorita mirando a esta congregación
puedo indicar, y no lo hago para que no se sientan mal, milagros. Aquí hay milagros. Aquí en estos asientos están sentados milagros, señales, prodigios. Aquí en estas bancas hay vidas transformadas por el poder de Dios, porque yo los vi ser transformados por el poder de Dios. Aquí en esta banca veo gente que entraron aquí con muletas para nunca andar jamás, y están no solamente andando, pero brincando y saltando y gozándose delante de la presencia de Dios. Aquí, hoy, aquí en este templo veo personas encerrados en el manicomio y el Señor los sacó de allí, y ahora con mente clara están ministrando a multitudes otros. Eso están sentados ahorita aquí. Aquí veo madres solteras que han llegado a este templo con sus vidas destrozadas, con lo que le quedaba, sus lágrimas y sus hijos. Y yo veo, lo he visto, y es más de una. Por eso es tan difícil señalar, porque son muchas que han llegado, ser transformados, el Señor sanar sus vidas. Ahora han graduado de la universidad y sus hijos están asistiendo a la universidad. Como dice Gigi Ávila, ¿y quién lo hizo? A su nombre. Amén. Eso está aconteciendo aquí. Está a nuestro alrededor. ¿Qué más señal quiere? You want a sign? Look at the person sitting next to you. There's a miracle sitting next to you. There is an addict who was addicted and broken and drunk and slobbering and falling on the floor, and now he's a servant of the living God. That's a miracle. That's a miracle. That's a sign. ¿Sabe lo que es el problema? El problema es que el ver no es creer. El ver no es creer. Hermanos, el Señor nos bendijo con 5 sentidos, dicen. Son muchos más. Pero ¿sabe lo que son nuestros sentidos? Nuestros sentidos son meramente receptores de estímulos electrónicos que nuestro cerebro, que es una computadora, analiza y lo traduce en palpar y sentir y gustar y oír y ver. Eso es todo. Nuestras mentes, nuestros sentidos sirven meramente para analizar, pero no nos ayudan a creer. No es con nuestras mentes que nosotros creemos, hermanos. La palabra dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, y si creyeres en tu corazón que Él resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con tu corazón, con el corazón, se cree para justicia. Con el corazón. Hermanos, ¿qué más señal queremos? Él se levanta después de 3 días de muerto, deja su tumba vacía, y aún sus enemigos no echaron en cara que había un muerto todavía en su tumba 2000 años después. 2000 years later, Jesus is still alive. He is still alive. Él sigue viviendo. ¿Qué más señal queremos? El reino de Dios no se palpa con los sentidos. Requiere otros tipos de órganos. El Señor nos hizo conforme a su semejanza. Él nos hizo conforme a la misma programación de los ángeles. Y eso quiere decir, hermanos, que dentro de nosotros hay la capacidad de creer y ver y palpar lo sobrenatural, que no se puede tocar con las manos. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 2, declara la palabra de Dios. Antes bien,
como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Porque Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Cuando nuestro espíritu se lanza y se une con el Espíritu de Dios, comenzamos a experimentar lo milagroso del reino de Dios y comenzamos a ver lo invisible. ¿Sabe? El no creer, el no creer es una decisión. Y el Señor dice que ahora esta generación, el mundo se divide entre dos categorías de personas. Y el Señor lo declara así. Un día se va a hacer muy claro, aquí están los que creen, aquí es los que dejaron de creer. Y Él lo declara en Romanos capítulo 1, versículo 16. Él dice, porque no, el apóstol Pablo declara, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que mis hermanos, todo aquel que cree, al judío, al que está buscando un señal, primeramente, y también al griego, al que está buscando evidencias lógicas. A estos dos también el Señor le extiende salvación. Nosotros aquí que somos, que estamos buscando el uno al otro, el Señor nos ofrece el milagro de la fe. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Y por qué que el Señor lo hace tan claro? Él dice, porque ya ¿qué más evidencias le puedo dar? Les amo, ¿qué más evidencias le puedo dar? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hermanos, no fue hasta solamente el siglo XX que pudieron determinar el genoma humano y contar los cromosomas del DNA. Y lo que ha resultado es algo increíble. Químicas, que eso es lo que es el DNA. Es un experimento químico que se comunican como de una forma matemáticamente como si fueran programados. Como si fueran programados por una computadora. ¿Quién me puede decir que Dios no nos creó? ¿Quién puede mirar en la noche y ver las estrellas y ver cómo el mundo sigue y el universo puede ser creado y no creer en un Dios poderoso? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, no le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen del hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Es terrible, hermanos. En las concupiscencias de sus corazones, de modo de que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Hermano, ¿no es ese el South End? ¿No es ese Boston? ¿No es ese los Estados Unidos? ¿No es ese nuestro mundo? Un mundo que aún tan claro como es la evidencia de Dios, decide rechazarlo. Hermanos, nuestras mentes solamente pueden analizar, pero es con el corazón que creemos.
Ahora, ¿cómo podemos llegar a creer? ¿Qué es lo que indica el Señor? ¿Cómo podemos abrir ese filtro? ¿Cómo podemos abrir esa llave para que el poder de Dios fluya de una forma ah, limpia, poderosa y usable? Hermano, les sugiero un par de pasos que podemos tomar. Los mismos discípulos le preguntaron al Señor, Señor, aumentanos la fe. Eso es lo primero que queremos aclarar. No estamos hablando de un tamaño de fe, no se apure. Ya usted tiene toda la fe que usted necesita para ver el poder de Dios dentro de ti, en términos de cantidades. Él dice, si tu fe fuera como un grano de mostaza, puedes declarar a este monte, tírese el mal y te obedece. No es un hecho de cantidad de fe, pero ejercitar esa fe. Acostumbrarse a usar la fe que Dios nos ha dado. Hermanos, y sugiero esto. Primeramente, oremos. Pray. Es lo que le dice a los discípulos. ¿Por qué no pudimos reprender a este demonio, Señor? ¿Por qué se nos hizo imposible? Y le dice el Señor, este género no sale sino con ayuno y oración. Es más, en los manuscritos más antiguos y en otras versiones de la Biblia, ni siquiera usan la palabra ayuno. Aunque hermano, su ayunito no le viene mal. Enfatiza el oral. ¿Y por qué el oral? El oral, hermanos, es un diálogo con Dios. En el oral, el mero hecho del oral, hermanos, es un acto de fe. Usted lo sabe. El que usted se levante media hora antes de lo que usted tenga que levantarse y sacrificar 20 minutos, media hora de sueño. Y así, como un sonámbulo, buscar la taza y buscar el café y cuidado que no saques el veneno de las ratas y tú lo metes en el microondas y lo prendes. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Dejé mi cama, dejé mi esposa, dejé... Well, thank you, Jesus. Here I am. Where are you? Es un acto de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerque cree que Él es. En otras palabras, que Él existe. Que ahí, en ese cuarto, a solas contigo, hay alguien que no solamente que viene, ya te está esperando en la sala. Ya Él está ahí. Él está guardando su cita contigo. Él tiene milagros a su disposición. Él ya tiene tus órdenes para tu día. Él ya sabe cómo perfeccionarte. Y Él está ahí sentado esperándote. Y es un diálogo. Uno abre esta palabra y la palabra te comienza a transformar y la palabra te comienza a redarguir, porque Él es galardonador. Galardonador de aquellos que lo buscan. You must believe that He is, and that He is a rewarder of those who earnestly seek Him. Él te tiene tu galardón. Y quizás tu galardón no es lo que usted buscaba al principio, hermanos. Y eso viene el próximo paso. Paso número 2. Primero, ore. Segundo, comienza a tomar pasos de fe. Just do it, como dice Adidas. Hazlo. Just do it. Comienza a tomar pasos de fe. ¿Cómo cuáles? Un paso de fe puede ser algo así, hermano. Al principio es meramente sincronizando tu vida con la palabra de Dios. Ahora, hermano, esto es un proceso doloroso. Si esto es un comienzo para usted, hermano, gloria a Dios. Nunca es tarde para comenzar. Mañana mismo, hermano, puede levantar. Esta tarde puede llegar a tu casa y orar. Pero ¿sabes qué? En esos tiempos a solas con el Señor, el Señor le va a revelar cosas en la palabra que te van a hincar. Te van a doler. Y la palabra de Dios, en otras palabras, nosotros vamos a confrontar fronteras. Fronteras. Y el Señor nos puede decir, honra a tu madre y a tu padre.
para que tus días sean largos sobre la tierra. Y te sale, pero, y ese pero es la frontera. Ya identificaste la frontera. Pero yo ni siquiera conozco a mi padre, o sí conozco a mi padre, pero nunca fue un padre para mí. ¿Cómo tú vas a decir, cómo me va a pedir el Señor que yo lo honre? Esposos, amen a su esposa. Pero Señor, you gotta be kidding. You gotta be kidding. Why do you think I'm sleeping in this hotel? Padre, ten misericordia, amen a mi esposa. Esposas, sométanse a sus esposos. ¿Qué? A ese, etcétera, 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 etcétera. ¿Cómo va a ser? Just do it. Just do it. Bueno, Señor, no se siente bien. No me gusta la idea. Y nos vamos a ver, nos tenemos que aclarar porque aquí, mira, yo te respeto como mi Dios, pero aquí metiste las patas. Pero como tú lo dices, como dice el apóstol Pedro, como tú lo dices, voy a abogar mal adentro. En el nombre de Jesús. Y le dice a esa mujer imposible, I love you. Y le dice a ese amante que el Señor una y otra vez te dice, this is not going to work out. Te está arrastrando, esta relación te está arrastrando como un ancla al infierno, córtalo. Esta amistad, aléjate. Ese hábito, déjalo. Esa adicción, déjala. Tú conoces mi palabra. Y hijo, te amo. Es por tu bien que te lo digo. Te hice. Te conozco. Quiero tu bien. Te quiero usar. En ti hay potencial porque te creé. Pero cruza la frontera. Believe me. Let me use you. Un paso de fe entonces también puede ser moverte en las promesas del Señor. A menudo que nosotros comenzamos a conocer la palabra y obedecer la palabra, vamos a comenzar a ver promesas. El Señor puede ser algo tan sencillo, una palabra que te surge una mañana. A las 6:30 de la mañana, lee ese versículo que dice, porque si está en Cristo, nueva criatura es. Y un paso de fe puede ser algo que ni siquiera parece espiritual. Un paso de fe puede decir, bueno, si yo en verdad soy nueva criatura, si el Señor cambió mi mente, si el Señor cambió mi vida, entonces ¿por qué no ir a este taller de salud? Y ser bendecido allí. ¿Por qué no tomar una clase de inglés y domar ese gigante que ha regido mi vida? Ese Goliat. ¿Cuál es su Goliat? Hermanos, ¿cuál es el demonio que está retando a su fe? ¿Cuál es la pared que el Señor que el Señor quiere que usted derribe? Puede ser, mira, en el nombre de Jesús, Gregory habla inglés, Samuel solo habla inglés, todo el mundo habla inglés. En el nombre de Jesús voy a hablar inglés, porque quiero predicar a mis hermanos angloparlantes. Voy a tomar una clase de computación. Voy a matricularme en la universidad. ¿Por qué? Porque soy hijo de un rey. Soy algo especial. El poder de Dios está en mí. ¿Por qué no? Y el tomar esa clase es un paso de fe. Y uno dice, en el nombre de Jesús me muevo en fe. Y también un paso de fe. Usted mientras está moviéndose en fe, tomando esos pasos positivos en fe, vas a comenzar a sentir impresiones.
espirituales. El Señor te va a invitar a hacer cosas ridículas, que parecen ridículas. Impresiones, estímulos que el Señor te va a hacer que haga en el nombre de Jesús. Y sabes que usted, hermano, no tiene que ser pastor o tener un título para moverte en el nombre de Jesús. En este mismo capítulo, fíjate, lo que los discípulos no pudieron hacer, vieron los apóstoles, Juan entre ellos, uno por allí que ni siquiera el nombre le conocemos, reprendiendo demonios. Parecía una factoría. Te reprendo en el nombre de Jesús. Bam. Te reprendo en el nombre de Jesús. Bam. Ni siquiera conocemos su nombre. Y Juan le dice, Señor, lo reprendemos porque él no está en la banda. Él no tiene el título. Él no fue al seminario. Él no conoce nada de esto. He's not one of us. Dices, muchacho, déjalo. Si el que está con nosotros no está en contra de nosotros. Hermanos, nosotros quizás no conocemos el nombre de este hombre, pero el Señor sí lo conoce. Quizás su nombre no está escrito aquí, pero yo le puedo decir, hermanos, cada vez que usted toma un paso de fe, el Señor se da cuenta. Cada vez que usted toma un paso de fe, hay celebración en el cielo. Cada vez que usted toma un paso de fe, usted sube en rango en el Evangelio del Señor, en el reino de Dios. Y un paso de fe, hermanos, solo Dios sabe a dónde termina. Ayer, el hermano Johnson me dio el privilegio de ir y visitar la casa del hermano Ronnie. El hermano Ronnie es un hermano que está aquí y es un hermano, es hermano porque aquí recibió al Señor como su Salvador. Y es un hombre que tiene un obstáculo mental. Vive independiente, pero tiene un obstáculo mental. Y el hermano Johnson me decía que trabajando con él, un hombre con un obstáculo mental, anciano, que habla solamente inglés, el hermano Johnson, un hombre de Colombia que no hablaba poco o nada de inglés, ¿cómo se iba a comunicar? Y él dice que él sintió de parte del Señor saludarlo todas las mañanas con estas palabras: God bless you. Y para decírselo bien, él dice que él escribió en el timón de su carro esas 3 palabras: God bless you. Y ahí lo ensayaba. God bless you, Ronnie. Y dice que después de unos días, Ronnie le saludaba de nuevo: God bless you too. Dices, oh, esto va bien. Esto va bien. Nos entendemos. Hermanos, un paso llevó a otro paso, un paso llevó a otro paso, y una forma callada, paulatina, sin mucho ruido. Aquí está Ronnie. Aquí está su compañero de cuarto. Aquí ellos bendicen al Señor. Porque en el Señor no hay barreras, ni de idioma, ni de experiencia. Y hermanos, la tercera sugerencia es esta: unámonos con gente que profesan y ejercen la fe. Hermanos, si usted está aquí en esta tarde, puede ser que usted tenga sus luchas, puede ser que usted tenga tus dudas, pero estás aquí y Dios te bendiga. Dios te bendiga. El Señor conoce dónde tú estás. El Señor sabe que si tú estás aquí, es porque crees a un nivel que hay un Dios poderoso y que Él es galardonador de aquellos que lo buscan. Y Él invita a tus luchas, Él invita a que seas sincero con Él y que digas: Señor, tú sabes dónde estoy, creo, ayuda mi incredulidad, creo. Es más, pongámonos de pie. Estás más cerca al poder de Dios que te puede imaginar. Man, I miss the pastor.
Pero el Dios de la gloria está aquí. Su poder fluye. Y la frontera es tu fe. It's your faith. ¿Crees? ¿Cuál es tu frontera? ¿Cuál es tu frontera? ¿Cuál es el milagro necesario? ¿A dónde necesitas el toque de un vivo Dios o real God? No una religión. La religión es meramente el cónduce que nos lleva al trono de Dios. Es la vía, son los pasos, es el autopista, pero no es el destino. El destino es el trono de Dios. Y le voy a invitar a esto. Primeramente, si hace tiempo que usted está aquí y nos ha visitado, quizás nos está visitando por primera vez, el Señor te invita a que participes de la generación creyente, de la generación de fe. Tú no necesitas mucha fe. Tú ni siquiera necesitas estar aquí, a visitarnos antes. Pero sí, si usted está dispuesto a decir, yo creo en Dios, necesito a un Dios, y creo que el Señor es galardonador de lo que le buscan, y hoy yo le busco, y yo necesito a este Jesús, y tú nunca has hecho ese paso, tú nunca has dicho, yo soy de Él. Quiero recibir a Jesús como mi Salvador. Te invito a que ejerce esa fe y que comiences a tomar pasos. Si ese eres tú, te invito a que levante las manos. Si quieres recibir, nunca lo he hecho, y quieres hacer una profesión de fe en esta tarde, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios bendiga esas manos. Hoy el milagro comienza. Hoy su vida cambia. Hoy las cosas son distintas. Hoy. Ahora, aquellos que han levantado sus manos, le invito a que tomes otro paso más atemorizante todavía, y pido que pases por favor acá. Ponga su fe en obra. No se apure, no se va a hundir. Pero son pasos positivos que tomamos. Le invito a que pases. Si levantaste tu mano, por favor pasa. Aquí oraremos por usted. Gloria a Dios. Praise your name, Jesus. Hermanos, extendamos nuestras manos a nuestros nuevos hermanos y vamos a bendecirlos en el nombre de Jesús. Padre, hoy, con este acto, tú ves su corazón, tú ves lo que nace hoy. Padre, a donde ha habido mortandad, declaramos vida. A donde hay duda, declaramos fe. A donde ha habido quebranto, declaramos salud, declaramos tu presencia. A donde ha habido muerte, declaramos vida, y vida en abundante. Maestro, llénalos ahora de tu Espíritu. Te damos gracias, Padre, por el poder de tu sangre derramada por tu Hijo Jesucristo. Voy a pedir que usted comparte esa oración conmigo. Señor Jesús, estoy delante de tu presencia porque creo en ti y te necesito. Entra en mi vida. No te veo, pero te creo. Abro las puertas de mi hogar y abro las puertas de mi corazón. Si hayas pecado, porque soy pecador, límpiame, hazme libre. Te recibo en mi vida como mi Dios. Lléname de tu Espíritu
y transfórmame. Soy tuyo de hoy en adelante y por toda la eternidad. Gloria a Dios.